El planeta Tierra es el planeta del agua. Sus habitantes, en particular los humanos, no pueden vivir sin ella. Sin ella es imposible imaginar nuestra vida diaria o la propia civilización. Los seres humanos suelen asentarse cerca del agua, de modo que hoy en día la mayoría de la población global vive junto a ríos, mares y océanos. Durante milenios, los gigantescos recursos acuáticos de la Tierra fueron más que suficientes para sustentarnos. Pensábamos que saber manejar estos recursos de manera eficiente no era necesario. La situación empezó a cambiar a mediados del siglo XX. A medida que aumentaba la población, la demanda de agua hacía otro tanto. Hace 60 años, 1 de cada 4 personas en el mundo no tenía suficiente agua para vivir cómodamente. Ahora son 1 de cada 3 personas. Según estimaciones de la ONU, a mediados del siglo XXI, 1 de cada 2 personas podría sufrir escasez de agua. La situación se vuelve cada vez peor. Nur Kim tiene 40 años. Vive en Yakarta, la ciudad más grande de Indonesia. Nació y creció aquí. Su vida está estrechamente vinculada al agua, pero vivir junto al agua se está volviendo muy peligroso. Allá por los años 80 solía frecuentar esta mezquita. Por aquel entonces el nivel del agua no era tan alto. Había casas por allí y vivía gente. El agua cubrió la costa de Yakarta a principios del presente siglo. Hoy toda la capital de Indonesia corre el riesgo de quedar inundada, especialmente el barrio Muara Baru, al norte de la ciudad, históricamente poblado por pescadores. Todos los pescadores saben que esta es la ley del mar. El nivel del agua aumenta cada 5 años. Siempre ha sido así. Siempre. Desde tiempos inmemoriales. Esos tiempos inmemoriales en proporción a la vida humana es un plazo muy corto a escala planetaria. El cambio climático registrado en el siglo XIX se volvió aún más evidente en la segunda mitad del XX y sigue transformando nuestro planeta. Las regiones húmedas se vuelven aún más húmedas y las regiones secas más secas. Cada vez hay más problemas para conseguir agua potable en todo el mundo. Los científicos afirman que el cambio climático, la explosión demográfica y la explotación a gran escala de los recursos naturales son señal de que nos hallamos en un nuevo episodio de la historia de la Tierra, el Antropoceno. El hundimiento de Yakarta simboliza una era en la que las actividades humanas tienen un gran impacto en el medio ambiente. Construíamos nuestras casas sobre unos pilotes especiales. Había mucho espacio por debajo donde jugaban los niños. Había tanto espacio que se podía montar un columpio, pero con el tiempo, año tras año, el agua se fue acercando y tuvimos que elevar la casa para mantenerla por encima del agua. Tenemos que hacer esta clase de reforma cada 5 años. Nur Kim ya ha tenido que elevar su casa 4 veces, la última hace un par de años. Compra postes de bambú usados, se traslada a una habitación y reemplaza los pilotes debajo de otra, haciéndolos más largos. Al terminar una habitación pasa a la siguiente. De ese modo logra elevar medio metro toda la casa en un par de semanas. Las inundaciones son algo común por aquí. Sufrimos inundaciones cada vez que hay una marea fuerte o el agua sube hasta cierto nivel. Luego, unas horas más tarde, el agua retrocede y tenemos que limpiar nuestras casas. A menudo los niños se enferman o se lesionan durante las inundaciones, pero hasta ahora solo un niño ha muerto. Mi marido estaba en el trabajo y mis hijos, los 3, en la escuela. De repente tuvimos una inundación, una muy grande. La gente gritaba, salgan de sus casas, viene la inundación. Las olas eran realmente grandes y yo no podía salir. Me quedé en casa esperando a mi marido, que debía regresar sobre las 12. Raina, de 44 años, es vecina de Nur Kim, el pescador. Tiene una especie de cafetería.
La gente del barrio le compra comida. Cuando ocurrió aquella inundación estaba embarazada de 7 meses. El agua llegó más o menos a esta altura, pero me subí al tejado. Cuando volvió mi esposo, me tomó en brazos. Estaba empapada de pies a cabeza. Me llevó al hospital, donde yo no corría peligro. Tenía miedo de ponerme de parto. Después de examinarme, el médico me prohibió volver a casa. Ese mismo día me operaron. Raina dio a luz a gemelos varones. Ya han crecido y van al colegio. En lugar de la deteriorada casucha de madera, el marido de Raina construyó una nueva casa de piedra en la que todavía viven. Raina no quiere mudarse a otro sitio porque se crió aquí. Si venden su casa, es poco probable que puedan permitirse algo mejor. Sí, es peligroso, todos lo dicen, pero he vivido aquí desde niña, ya estoy acostumbrada. Hace bien poco nos dijeron que saliéramos de aquí de inmediato, que había riesgo de tsunami. Por suerte de esa sí nos libramos. En la habitación de Raina hay un pozo, básicamente un agujero en el suelo. Su agua es salada. Raina tiene que comprar tanto agua potable como procesada. Hay un término surgido en la era del Antropoceno, estrés hídrico. El agua escasea para todos, tanto para los pescadores que viven sobre ella como para sus vecinos, cuyas casas están construidas en tierra. Sakur, de 22 años, lleva este punto de venta de agua potable en Muarabaro. Revende agua de manantial que trae del campo. Un bidón de 19 litros cuesta 5.000 rupias. Es decir, por $1 estadounidense se puede comprar más de 50 litros de agua. El agua subterránea es la más barata y la más cara es el agua del surtidor público. Yakarta, una ciudad de 10 millones de habitantes, no tiene sistema centralizado de suministro de agua. Algunos habitantes, como Nurkim y Raina, compran agua carreada de otros lugares. Los propietarios de fábricas y grandes edificios cavan pozos para acceder al agua dulce del subsuelo. Así se hizo con los nuevos rascacielos construidos al lado de un barrio de chabolas del norte de Yakarta. En la actualidad, enfrentamos dos problemas contrapuestos que resultan irresolubles. Por un lado, existe una necesidad acuciante de viviendas. Por otro, vemos que esos terrenos son totalmente inadecuados para la construcción. Es muy arriesgado construir debido a una serie de factores bien conocidos, como el aumento del nivel del mar y la subsidencia, de modo que la gente que vive allí en realidad corre mucho peligro. La escasez de agua potable es hoy un problema típico de muchas ciudades del mundo, desde San Paulo y Ciudad del Cabo hasta Delhi, México y Los Ángeles. Lo único que distingue a Yakarta es una larga serie de desafíos medioambientales. Los problemas con el agua se entretejen con el cambio climático y la contaminación por basura. Yakarta es un modelo a escala de nuestro planeta. Una adinerada minoría piensa que todo va bien, pero cada vez más gente afronta graves problemas. Actualmente, Yakarta no puede proveer suficiente agua potable para las necesidades de la ciudad. Ello se debe a que los 13 ríos que podrían abastecer la capital de agua potable se encuentran actualmente en malas condiciones. Solo sería posible limpiarlos aunando fuerzas con la gente que vive en las cercanías de esos ríos. Yakarta debe traer del campo el agua potable que consume. Ridwan, que trabaja de conductor, no hace más de 3 viajes de ida y vuelta al día porque son varias horas de camino en cada dirección. Ridwan no cree que vaya a quedarse sin trabajo en breve, que se limpien los ríos y que los residentes de las afueras dejen de arrojar basura en ellos. Les da igual, les importa un bledo.
Ridwan también vive en las afueras de Yakarta. Como todos, obtiene agua tratada del pozo y compra agua embotellada, igual que los residentes pobres del barrio Muara Baro. El principal problema es que nuestro gobierno no está actuando por el bien de todos. Solo tienen en cuenta los intereses de la clase media y media alta. No les importa que el hundimiento del suelo afecte sobre todo a los residentes pobres. El ingeniero Peter Letiter ha investigado detalladamente los problemas de Yakarta con el agua. Está convencido de que la enorme ciudad se hunde por el continuo y mal gestionado uso de las aguas subterráneas. Si Yakarta corre peligro no es por el aumento del nivel del mar, sino porque sigue hundiéndose la tierra sobre la cual se asienta la ciudad. Desde los años 70 del pasado siglo, venimos observando un problema añadido que está agravando y acelerando el problema de las inundaciones: la subsidencia, el hundimiento de la tierra en la zona norte de Yakarta. El aumento de la demanda de agua se debe al aumento de la población y al desarrollo industrial. La demanda de agua ha subido considerablemente. Cada 20 años la población de Yakarta se duplica. De ahí que la demanda de agua aumente también. El aumento del nivel del mar del que todos han oído hablar es casi imperceptible en Yakarta. El nivel del agua sube apenas 8 milímetros al año, mientras que la tierra se hunde hasta 20 centímetros al año. Están aumentando la altura de los muros. Recientemente hicieron 20 o 30 centímetros más alto ese muro de ahí porque hace poco, en diciembre del 2017, el agua lo desbordaba. El muro original de 2 metros, construido en el 2007, se quedó demasiado bajo. De todas las ciudades que están hundiendo, Yakarta ostenta un triste récord. Hasta el 40% de la ciudad está bajo el nivel del mar. No basta con suministrar agua mediante bombeo. También deben aplicar la ley y buscar todos los pozos ilegales que hay en Yakarta. Existen entre 3.000 y 4.000 pozos registrados, pero es aún mayor el número de los ilegales. No se trata de recurrir solo al castigo. También hay que concienciar a la industria, porque es imposible revisar todos los edificios. Solo se podrá resolver el problema si la gente piensa en el futuro de la ciudad. En el 2019, las autoridades decidieron trasladar la capitalidad de Yakarta a otra ciudad. Muchas ciudades han desaparecido bajo el agua en la historia de la humanidad, pero Yakarta es la primera metrópoli que podría acabar en un sepulcro de agua no por la acción de los elementos, sino de sus propios ciudadanos. La primera, pero no la última. Las aguas subterráneas y el ciclo del agua plantean verdaderos problemas. Ya estamos a medio camino de cruzar una línea roja a nivel planetario. Debemos pensar seriamente en cómo controlar las reservas de agua subterránea y cómo hacer un mejor uso global de las aguas subterráneas y del agua dulce. Los problemas causados por el antropoceno no se limitan al estrés hídrico. La atmósfera se calienta debido a emisiones excesivas. La Tierra está llena de basura que acaba en los océanos. Esta nueva realidad creada por el hombre está cambiando nuestro planeta. La reacción del planeta al uso irracional del agua en la era del antropoceno es muy obvia. Las masas de agua van muriendo una por una. Lo que fuera el mar de Aral, en la frontera entre Kazajistán y Uzbekistán, se conoce hoy en día como desierto de Aral-Qum. La superficie del lago Chad en África Central se ha reducido un 95% en 50 años.
El lago Poopó, situado en los Andes bolivianos a una altitud de 3.500 metros, solo puede encontrarse ya en los mapas antiguos. Desde el 2016, todas las guías de viaje informan que el lago Poopó se ha secado. Años que secaba siempre el lago Poopó. Cuando estuve joven yo, en 96, 99, ahí retornamos, ahí estaba bien. Aquí había pejerrey, en este sector había. Después ya duraron 5 años después ya. Ha rebajado también, estimado. Desde ahí ya no hay ahora pescado por este sector. Solamente flamencos nomás, cada año. Cuando el lago aún estaba vivo, la tribu pesquera de los Uros vivía en sus orillas. Sus vecinos los llamaban el pueblo del lago. No conocían por eso ni barcos como ahora, ¿no? Se fabricaban de totoras, por eso no comían, ¿no? El arroz, quinoa, no conocían, ¿no? Ellos conocían todo del lago, ¿no? Había también, por eso comían cuica, eso que producen en el lago, ¿no? Algas, totoras, sus raíces, ¿no? Después, a base de todo el lago, ¿no? Parihuanas, flamencos, chocas, patos. Actualmente, unas 1.000 personas de la comunidad antes conocido como el pueblo del lago residen en aldeas cerca de lo que fuera el lago Poopó. Como muchos habitantes de la lejana Yakarta, el pueblo del lago se dedicaba a la pesca. Soy pescador siempre, ¿no? Mi papá me ha enseñado a pescar. Junto con mi papá entrábamos al lago a pescar. Como ayudante yo iba, ¿no? A pescar. Entonces, en eso nos hemos acostumbrado ya, desde niñez nos hemos acostumbrado a pescar. Como hoy se ha secado el lago, es triste para nosotros, ¿no? ¿Dónde ir, no? Ahorita estamos pareciendo de peces, ¿no? El Poopó era antaño el segundo lago más grande de Sudamérica después del Titicaca. Tenía una superficie de más de 2.500 kilómetros cuadrados y más de 5 metros de profundidad. Lo que queda hoy del gigantesco lago parece más bien un pantano. Hay varios culpables de esta tragedia. Durante siglos se han extraído estaño, zinc y tungsteno en los alrededores. Durante todo este tiempo, el agua ha arrastrado residuos de las minas hasta el lago. Además, debido a la inadecuada gestión de los cultivos, parte del suelo de los campos acabó sedimentándose en el fondo del Poopó. De allí que el lago haya perdido profundidad. Que como compañeros estaba diciendo, como antes era como el plato hondo, ¿no? Ahora ya es plano ya, ¿no? Porque toda la lama que ha entrado, la suciedad, las basuras de los ríos, ¿no? Entonces, eso se ha acumulado, por eso ahí está. Pero además de factores locales, hay fuerzas globales que también influyen. El calentamiento global hace que el agua del lago se evapore más rápido y causa sequías cada vez más frecuentes. Y es que el antropoceno se caracteriza por un impacto humano que provoca cambios en el clima a nivel mundial. Ni que decir tiene que el cambio climático global agravará los problemas con el agua en ciertas regiones. Sin embargo, los principales problemas que conducen a una crisis del agua tan seria y profunda son de naturaleza antropogénica. El impacto del ser humano en el ciclo hidrológico y en la asequibilidad de las fuentes de agua dulce es de mucha mayor relevancia que el de los cambios climáticos que hemos presenciado hasta ahora. En Yakarta son pasadas las 6 de la tarde y empieza a anochecer. Ridwan ha llegado al barrio de Muarabaro. Trae lo que aquí se conoce como agua procesada, que se usará para lavar la ropa y los platos y para limpiar la casa.
Para cocinar con ella hay que hervirla antes. Los vecinos se las ingenian para subir los bidones de 19 litros y cada uno de los pisos del edificio. La era del Antropoceno requiere desarrollar nuevas habilidades. Sampra, en otro tiempo pescador, ha subido un bidón a su apartamento. Solía vivir junto al agua, pero en el 2015 su casa fue arrasada por una inundación. Sampra y su madre lograron escapar. Me gusta más vivir aquí. Casi no hay ratas ni mosquitos. Donde vivíamos antes había inundaciones prácticamente todos los años y eran muy fuertes. En el quinto piso está a salvo de inundaciones, pero sigue teniendo que pagar 5.000 rupias por un bidón de agua, como antes. El suministro ininterrumpido de agua es la mayor ventaja de su nuevo hogar. En la antigua casa teníamos que comprar agua purificada. Había que llevar botellas y llenarlas en el camión cisterna. Cuando no venía, nos pasábamos el día sin poder lavarnos. Sampra no sabe nada del hundimiento del suelo en su vecindario. Después de todo, los edificios no tienen grietas. El suelo se hunde en una amplia zona, pero por ahora solo es visible con la ayuda de un equipo especial o durante una inundación. El problema de la escasez de agua limpia en Yakarta es muy grave. Las autoridades de la ciudad hacen lo posible para solucionarlo. Ante todo, hay que agilizar el desarrollo del sistema de suministro. Por desgracia, todavía no está tan extendido como quisiéramos y muchos hogares se ven obligados a usar aguas subterráneas. Con el desarrollo del sistema de suministro esperamos reducir la extracción de aguas subterráneas y algún día dejar de usarlas por completo. Algún día. Es por ahora el único plazo anunciado por los funcionarios de Yakarta. Las autoridades bolivianas reconocen la existencia del problema con el lago Poopó, pero de momento se muestran renuentes a reaccionar. Esperan que el lago se recupere. Para mitigar el impacto del desastre medioambiental, la Unión Europea asignó 14 millones de euros a Bolivia. Se intentó poblar el lago con peces, pero la temperatura del agua era demasiado alta y los peces murieron. Arreglar la naturaleza es mucho más difícil que destruirla. Efectivamente, más allá del lago, el gran problema que tenemos, el tema de la contaminación, es los cambios climáticos. Bolivia es mínimo en su contaminación, pero hay países industrializados que contaminan las 365 días del año, no paran y no asumen su responsabilidad. Yo quisiera aprovechar más en esta ocasión para pedirles de que esos países industrializados asuman su responsabilidad con el medio ambiente. En el Antropoceno, los debates sobre la conducta medioambiental de diversos países serán cada vez más acalorados. Lo demuestra el modo de tomar decisiones globales sobre el control de las emisiones. Es un nuevo factor de la política mundial que con el tiempo se hará notar todavía más. En cuanto a los países desarrollados, los países ricos, lo que manifiestan es una descarada negativa a hacer algo en detrimento de sus intereses a corto plazo. Fue una actitud típica de George Bush hijo y ahora se repite con Donald Trump. Es decir, los intereses estadounidenses a corto plazo, a un periodo de 4 o 5 años, prevalecen sobre los intereses a largo plazo del propio Estados Unidos. Tienen miedo de perder en su competencia ante, por ejemplo, una Europa que está mejor preparada para la producción de equipamiento energéticamente eficiente o coches energéticamente eficientes. Crece el estrés hídrico. 1 de cada 3 habitantes del planeta no tiene acceso a agua potable y casi la mitad de la población mundial vive en zonas que pueden ser afectadas por el aumento del nivel del mar. El agua sigue siendo un problema acuciante. ¿Sabe? Cuando 7.500 millones de personas, que pronto serán 8.000, tratan de llegar a un acuerdo, pese a vivir en condiciones muy distintas, y querer todos vivir con holgura, sin pensar demasiado en las consecuencias de sus actos, eso puede generar conflictos muy violentos. La gente empezará a luchar por el agua,
por la energía, por los alimentos, será un problema muy grave. Los estados que tengan más fuerza, incluida fuerza militar, serán los que puedan proteger sus derechos y, por supuesto, los intereses de sus ciudadanos. En la Tierra hay muchos problemas con el agua y habrá todavía más. Nuestro impacto en el planeta es mayor que nunca. A menudo somos nosotros los responsables de sequías e inundaciones, de que falte o sobre el agua. Los ejemplos de los Urus y Yakarta nos recuerdan que al ser humano no le será fácil cambiar de forma de vida. Lo que está claro es que no podremos hallar una nueva casa. Al fin y al cabo, la Tierra, el planeta del agua, es el único hogar que tenemos.